Deuteronomio capítulo 10, del verso 12 en adelante, lo que Dios nos demanda. Una definición sencilla de ley es eso. Ley es lo que Dios nos exige, lo que Dios nos demanda. Uno de los grandes problemas que tenemos el día de hoy es que la ley ya no se predica en las iglesias. Yo he conocido gente que dice, aquí es mejor predicar el evangelio y no la ley. Y en lugar de estar predicando, y no solamente se predica una gracia barata, sino también se predica una ley barata o no se predica ley. Hablando de la ley, Martín Lutero dedicó mucho tiempo en su catecismo a explicar la ley. ¿Por qué es importante la ley? Porque la ley es la que nos lleva a la gracia. La ley es la que nos conduce como un guía al evangelio. Un ayo dice. Sí, un ayo. Y un ayo, la palabra ayo es exactamente como que alguien agarra de la mano a un niño y lo lleva a algún lugar. Ese es un ayo. Dicen, tienen una haya, dicen, un ayo. Bueno, la cosa es que hay alguien que nos lleva de la mano a Cristo, a su cruz, a su perdón, a su gracia. Y la ley siempre, 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 como palabra de Dios, tiene una aplicación, no solo en el sentido negativo, sino también tiene una motivación en el sentido positivo. Y de ahí que nosotros entendamos el tercer uso de la ley, no condenatorio, sino un uso de la ley que nos lleva a vivir una vida agradable al Señor. Aunque quiero hacer énfasis en esto. Muchas veces nosotros pensamos que el Evangelio es la justificación gratuita de Dios, pero la santificación debe ser por el esfuerzo humano. Repito, le echo la firma ahí también, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que la salvación es gratuita por la gracia de Dios, justificados por la fe, pero que la santificación es producto del esfuerzo humano. Mentira, falso. La santificación también es producto de la fe en la vida del cristiano. Nadie puede cumplir los mandamientos por sí mismo, pero la palabra de Dios, al crear fe en nosotros, nos ayuda, nos motiva, nos impulsa a vivir una vida agradable a Dios. Entonces, antes de entrar de lleno al estudio, quiero hacer un recordatorio de nuestro catecismo y un recordatorio más del aspecto de la ley. La ley tiene dos tablas, ¿cierto? La primera y la segunda. ¿Qué mandamientos están en la primera tabla? Los tres primeros, eso ya lo sé yo. ¿Cuáles son los mandamientos? A ver, que Dalila. El primero es: no tendrás dioses ajenos. No dirás el nombre de Dios en vano. Ajenos. Muy bien. El segundo es: no tomarás el nombre de Jehová en vano. Y el tercero: santificarás el día de reposo. El primer mandamiento, y es solamente un recordatorio porque esto ya lo vimos nosotros y es importante porque es algo que voy a explicarles otra vez hoy. El primer mandamiento es el mandamiento de la fe. Es el que engloba toda la ley. Es el mandamiento que nos llena y nos lleva a todos los demás, pero es el más importante porque es el mandamiento que produce la fe. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento nos enseña a un Dios personal, no a un Dios etéreo como la gente lo piensa. Dios, si todos creemos en Dios, si Dios es bueno,
Si Dios es justo, si Diosito y Diosito aquí. Pero no, Dios es tu Dios personal. Y nada puede ocupar el lugar que tu Dios tiene en tu vida. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, el lugar de Dios en mi vida personal no lo puede ni lo debe ocupar nadie. Y esto solo se puede entender cuando nosotros tenemos fe. Cuando a través del bautismo y del evangelio nosotros tenemos la fe al escuchar la palabra del Señor y entendemos el mandamiento. ¿Por qué razón las iglesias del día de hoy están tan alejadas de la cruz de Cristo? Porque no les enseñan a un Dios personal. Les enseñan a un Dios de religión, a un Dios etéreo, a un Dios místico, pero no lo conocen como su Dios, mi Dios. No voy a tener otro Dios que no sea mi Dios, el mío, el de la Biblia, el que creó la fe en mí, mi Padre Celestial, el Padre Creador. Ese es mi Dios. Y este es el concepto que Moisés quiere hacerle entender al pueblo cuando les dice ahí: y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Señor, tu Dios? ¿Cómo lo dice? ¿Qué es lo que el Señor, tu Dios, pide de ti? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Nuestro dinero? ¿Nuestro diezmo? Dice Pedro: Señor, todo lo dejamos por ti. ¿Qué dejó Pedro por el Señor, hermano? A su sueño. ¿Qué dejamos nosotros por el Señor? Miren, dejamos puras tonteras. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué es lo que quiere tu Dios? Eso es algo muy importante. El día que yo leo los mandamientos y los personalizo. Los 10 mandamientos no son para aplicarla. Miren, la Biblia dice: no adulterar. Mira, aquel es un adúltero, aquel es un fornicario, aquel es un ladrón, aquel es un mal hablado. Y a todos le aplicamos los 10 mandamientos, a todo. ¿Y yo qué? Los 10 mandamientos no son de aplicación al prójimo, son de una aplicación personal. Es mi Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere de mí? Y dice Moisés, cuando les estaba recordando la ley, les dice: solamente que temas al Señor tu Dios por todos sus caminos, y que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Miren qué lindo lo que dice ahí. Solo quiero, le dice, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Que le temas. ¿Qué significa temerle? Que le respetes, que le reverencies, que le respetes. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos aparte de mí. ¿Qué quiere decir esto? Más que todas las cosas, debemos temer y amar a Dios y confiar en Él. ¿Qué es lo que... ¿No miran ustedes que esa similitud tan hermosa, lo que interpreta Martín Lutero y lo que está diciendo la palabra de Dios en Deuteronomio? ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Que le temas, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Sobre todas las cosas debemos temer y amar y confiar en Dios. Confiar es fe.
Ese es el mandamiento de la fe. Respetarle, amarle y creerle. Confiar en Él. Y el Señor sabe que para el ser humano es difícil hacer esto, porque ¿quién de nosotros puede decir con toda certeza, miren, yo amo y sirvo al Señor con todo mi corazón y con toda mi alma? Yo tengo temor y respeto de Dios. Realmente no lo podemos decir. ¿Quién pudo hacer esto? ¿Quién pudo hacer esto, hermano? ¿Quién pudo hacer esto? Cristo Jesús. Él tenía temor de su Padre, y eso que Él era Dios también. Él temía, y dice que fue oído a causa de su temor reverente, dice en el libro de los Hebreos. Cristo fue escuchado a causa de su temor reverente. Cristo tenía respeto de su Padre. ¿Y le amaba? Sí, le amaba. ¿Y le servía? Sí. Él dijo, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. No vino a hacer lo que se le dio la gana. Por eso cuando ustedes miren el Discovery Channel y el History Channel y el Nat Geo Channel, no crean a todas las charadas que están diciendo ahí que Jesús que se enamoró de la María Magdalena, que se fue con ella, que tuvieron un hijo en Francia y que después es el padre de los templarios. Esas son puras tonteras. Cristo no vino a buscar mujer a la tierra, Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Tampoco era rebelde. Sí. ¿Y qué cuál era la voluntad del Padre? Que Él viniera a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y entonces, este es el mandamiento más importante. No tengas otro Dios, tú tienes que tener tu Dios. ¿Y saben ustedes que hasta los ateos tienen su Dios? Es mentira que alguien no tenga su Dios, porque el ateo tiene su Dios, que no es el mío, es cierto, pero tienen su Dios. La gente tiene su Dios, el Dios dinero, el Dios placer. El Dios que más tiene la gente es Mamón. Mamón es el dinero, ¿no? Las riquezas. Cuando Cristo dice no podéis servir a Dios y a Mamón, así dice en el griego, que significa el Dios de las riquezas. Esa palabra tiene un montón de significados. En Paraguay significa papaya. A mí me daban dulce de mamón. Y aquí podrá tener otro significado, pues, pero en la Biblia mamón es el dinero. No podéis amar a Dios y al dinero. Y el dinero realmente ocupa un lugar muy importante en la vida de mucha gente, y mucha gente no se da cuenta que su Dios es el dinero. Dicen creer en Dios, dicen creer en Cristo, pero su Dios es el dinero. ¿Cuánto su Dios es la belleza natural? Por eso los cirujanos plásticos hacen tanta plata, ¿no? Porque hay tanto que arreglarse uno, que no terminaría uno de citas con el cirujano, ¿no? Quíteme, póngame, súbame, bájeme. Les gustaba. Ya tenía rato Sofía de no estar en un estudio bíblico así. Miren, la belleza física, el dinero, el deporte, y son cosas que no son malas, pero cuando ocupan el lugar de Dios, se convierten en un ídolo. Entonces, es mi Dios, y nadie debe ocupar el lugar de mi Dios. El Dios de la Biblia, el Dios revelado en su palabra, el Dios que creó la fe en mí. Y el segundo es, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y vamos a ver ahorita esto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice, que cumpla sus mandamientos y estatutos, los cuales hoy te ordeno cumplir para que tengas prosperidad. Fíjate bien, y oiga lo que está diciendo la palabra. Los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellas son del Señor tu Dios. ¿Quién es el dueño de todo?
Pero ese Dios es mi Dios. El que es el Señor de los cielos, de los cielos, de los cielos. Pregunta teológica: ¿dónde está el cielo? Por ahí está. A mí me contesta una vez uno: ¿dónde está mi mujer? Porque a mi mujer le, ¿qué tal cielo? Dice, Ay, Dios. Increíble. No. ese no conocía el cielo. Miren, ¿dónde está el cielo? En todas partes. En todas partes. Miren, la gente dice el cielo y siempre se señala para arriba. El problema es que usted señala para arriba y los chinos señalan para abajo. Entonces, ¿dónde está el cielo? ¿Está arriba o está abajo? Porque lo que para mí es arriba, para los chinos es abajo, pero para ellos es arriba. Y la gente habla del tercer cielo. Y hasta hay un grupo que se llama el tercer cielo, ¿no? Y entonces en el tercer, dice la gente, miren qué explicación tan interesante. El primer cielo es la atmósfera, es esto azulito que nosotros miramos, ese es el primer cielo. El segundo cielo es allá donde está el sol, la luna y las estrellas. Pero arriba de todo eso, más allá de ese universo, hay un tercer cielo, que es donde habita Dios y sus ángeles. Y parece interesante, de una manera didáctica es fácil y comprensible, pero de una manera teológica no es cierto. Ahí arriba, voy a decir así didácticamente porque no es arriba, pero donde está el sol, la luna, las estrellas y toda esa parte del universo, ustedes podrán viajar miles de millones de kilómetros a la velocidad de la luz y más de la velocidad de la luz y jamás van a salir de ese cielo. Porque nosotros vivimos en un mundo material. Por eso la interpretación de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero si ustedes leen bien el relato bíblico, porque ahí es donde la gente se confunde, realmente el Señor no está hablando del cielo, del universo como tal. Parafraseando la palabra de Dios y sin quitarle ni ponerle, se puede interpretar así: en el principio creó Dios un mundo material y un mundo espiritual. Y a veces cuando he entrado en controversia con algunos teólogos, les digo, bueno, entonces dígame cuándo Dios creó a los ángeles, en qué día de los 7 días de creación Dios creó a los ángeles y al demonio y todo lo que pasó en el cielo. Porque los 7 días de creación no está hablando de una nueva creación, está hablando de poner en orden el universo ya existente. Pero en un inicio, en el inicio de todas las cosas, Dios creó un mundo material y un mundo espiritual. Y en el mundo espiritual viven los ángeles y vive Dios, que son criaturas espirituales que coexisten en un universo al cual el hombre no tiene acceso porque pecó y porque la parte espiritual que era semejanza de Dios murió. Pero en Cristo Jesús volvemos a tener otra vez acceso a ese universo espiritual que nosotros llamamos cielo. Y los cielos de los cielos de los cielos, dice el Salmo, no te pueden contener. Nosotros no nos podemos imaginar la dimensión de ese mundo espiritual que la Biblia llama cielo. Pero el que es dueño de eso es Dios. Dice que Pablo, él murió, porque murió apedreado en ese momento, y él fue al cielo. Y él vio y oyó cosas inefables que al hombre no les dado a conocer. Pero regresó otra vez. Fue cuando lo apedrearon en Listra. Nosotros no podemos entender esa dimensión, pero la Biblia dice, fíjate bien, los cielos y los cielos de los cielos y la tierra son
y todas las cosas que hay en ella son del Señor Tu Dios. Y yo quiero que usted le ponga atención ahí. Al Señor Tu Dios. y cuando salga de aquí, acuérdese que Dios es su Dios personal, es suyo, y su Dios es el dueño de todo lo que hay en el universo. Miren, Dios creó la tierra y el hombre la vende. Dios creó la luz y la empresa eléctrica nos las manda por La cobra. y no la cobra. Así es el hombre. Pero nosotros debemos entender que todo lo que hay, Dios lo creó. Solamente de tus padres se agradó el Señor y los amó. Y de entre todos los pueblos escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, como pueden verlo. Así que circunciden el prepucio de su corazón y no sigan siendo tercos. El problema para nosotros entender este mundo espiritual es la terquedad que hay en nuestros corazones de no atender a Dios y sus mandamientos. La circuncisión era quitarse un pedazo de piel como una señal del pacto que había entre Abraham y Dios. Pero realmente la circuncisión no era la salvación de ese pueblo. Realmente era un símbolo de algo que Jesús venía a hacer. Y Jesús sí pudo quitar la grosura, esa capa de pecado que recubría nuestro corazón y nos circuncida por medio de su palabra para que nosotros le podamos conocer y entender. Y la figura de la circuncisión ahora es el santo bautismo. ¿Por qué circuncidaban a los niños, los judíos, cuando tenían 8 días de nacidos? Porque Dios guarde, si no, no eran parte del pacto. Y era a los 8 días exactos. Y se tenía que violar la ley, porque la ley decía que el 7º día no se podía hacer ningún trabajo. Pero si un niño el 7º día cumplía los 8 días de nacido, la gente tenía que caminar y llegar y circuncidarlo. Y entonces por medio de un mandamiento violaban otro mandamiento. Eso Cristo se los explicó a los fariseos. No voy a hablar de eso ahorita, no es el tema. El tema es este. Al niño le preguntaban si quería o no quería ser circuncidado. Tenía opción el niño de decir, no, no quiero ser circuncidado. ¿Quiénes tenían la decisión de circuncidarlo? Los padres. Y si los padres querían obedecer el pacto de Dios con Abraham, o sea, ser parte de ese pacto, circuncidaban al niño. Cuando los padres llevan al niño a bautizar a la iglesia, no es la fe del niño, es la fe de los padres que quieren hacer que ese niño sea parte del pacto, del nuevo pacto, del pacto de la sangre de Cristo, del pacto de la sangre que perdona nuestros pecados. Y entonces, la figura que nosotros encontramos ahí de la circuncisión equivale exactamente al bautismo. Y nos dice, bautícense, no sigan siendo tercos. Dejen que el Espíritu Santo ponga fe en sus corazones a través del sacramento y crean a la palabra de Dios. Porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. ¿Quién es el que manda? Dios. Él es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y temible. ¿Cómo es Dios? Grande, poderoso y temible. Está dando todas las características de Dios que corresponden a la ley. Que no hace
acepción de personas, ni acepta sobornos. Dios no hace acepción de personas, pero nosotros sí hacemos acepción de personas. Y en la iglesia lo hacemos. Y somos discriminadores. Y a veces los pastores aceptan soborno diezmo. Y no importa que sea narcotraficante el que esté llegando y sentado en la iglesia, el dinero es bueno, ¿no? Y de ahí las narcoiglesias en América Latina. Es la verdad, es la realidad de las iglesias. Pero Dios no acepta soborno. A Dios no se le puede comprar con dinero ni con acciones humanas. Las obras del hombre son incapaces de mover la misericordia de Dios. Póngale la firma ahí abajo. Las obras del hombre son incapaces de mover la misericordia de Dios. ¿Qué es lo único que mueve la misericordia de Dios? La sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario. Es lo único que puede mover la misericordia de Dios. Y aparte de eso, no hay nada que pueda mover a Dios a misericordia. Solamente la sangre de Cristo, su Hijo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Y le pregunto entonces, ¿qué obra puede usted hacer para sobornar a Dios? ¿Qué ofrenda tiene que dar usted para sobornar a Dios? Ninguna. Qué lindo que mi Dios es insobornable y que no hace acepción de personas, que nos mira a todos por igual. Porque el Señor tu Dios, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama al extranjero, y le da pan y le da vestido. ¿Quién es el que sostiene a las viudas? Dios. Si no, pregúntenle a la tía Dalila. O a mi madre que ya está con el Señor. Podemos dar testimonio de que Dios sostiene a las viudas. ¿Qué voy a hacer si te morís? Pero tu Dios no se va a morir. Dios nunca desampara. Dios no desampara ni al huérfano ni a la viuda, ni al pobre, ni al menesteroso, ni al extranjero. Es difícil ser extranjero, estar en un lugar donde no es su país, donde no es su cultura, donde no es nada de lo que uno está acostumbrado. Y además de eso, ser discriminado y no tener trabajo. Y entonces ahí es donde la iglesia cristiana tiene que cumplir con esto. Y dice, no, hay que ayudar al extranjero. Hay que darle pan y hay que apoyarlo, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Nosotros también hemos pasado por la misma situación y por la misma necesidad. A veces se nos olvida de dónde venimos y las necesidades que nosotros padecimos cuando éramos niños. Por lo tanto, así como el Señor nos ha bendecido, tenemos nosotros que bendecir a las demás personas, porque eso es lo que Dios quiere. Sigo. Al Señor tu Dios temerás. Al Señor tu Dios vas a respetar y solo a Él vas a servirle. Y por su nombre Jurarás. segundo mandamiento. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahí cuando habla de jurar, no está hablando de tomar en vano el nombre del Señor. Y el Señor dice que no debemos jurar por Dios, porque tampoco por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad santa.
Porque los judíos juraban por Jerusalén, porque no podían jurar por Dios, juraban por Jerusalén. Y aquí la gente jura por Diosito que sí, dice la gente. Y si no juran por Dios, juran por Dios y mi madre, dice. Así dice la gente. Mi santa madre. Por Dios y mi madre, dice. Y están mintiendo y están jurando por Dios y la madre. Y como ahí en Antigua Guatemala, donde yo crecí, era muy común jurar por Dios y la madre. Y a mí mi mamá me pegó una vez en la boca por decir por Dios y me dijo, eso es tomar el nombre de Dios en vano, no lo vas a hacer nunca más. Y entonces, para no quedar en mal con mis amigos, yo no decía por Dios y mi madre, sino decía por 10 y vinagre, decía yo. Y entonces ya estaba más o menos ahí encaminadito. Todos tomando el nombre de Dios en vano. Eso no se debe hacer. Pero voy a esto. Por su nombre jurarás. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. Pero ¿para qué sí podemos usar el nombre de Dios? ¿Qué dice el mandamiento? ¿Para? Para bendecir, para orar, para adorar a Dios. Así lo dice el mandamiento. Vamos a leer el catecismo para que recordemos un poco. Segundo mandamiento, dice así. En las Biblias de ustedes hay catecismo, así que lo pueden ver. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos temer, amar a Dios de modo que no usemos su nombre para maldecir, para jurar, para hechizar, para mentir, para engañar, sino que lo invoquemos en nuestras necesidades, lo adoremos, le alabemos y le demos gracias. Si el primer mandamiento es el mandamiento de la fe, el segundo mandamiento es el mandamiento de la confesión. Y entonces entendemos lo que Pablo dijo: si creyeres en tu corazón. ¿Qué es eso? Creer en el corazón, ¿qué es? Fe. Y confesares con tu boca, serás salvo. Estos dos mandamientos engloban la salvación en Cristo. Si yo creo en Cristo y confieso con mi boca, soy salvo. Porque con el corazón se cree, fe, para salvación, pero con la boca se confiesa para justicia. Cuando nosotros confesamos a nuestro Dios, cuando usted confiesa con su lado, creo, confieso y enseño. Esa es la manera confesional como está en el libro de Concordia. Yo creo, yo confieso y así lo enseño. Yo creo y confieso que Jesucristo limpia pecados por su sangre, sin la intervención humana, porque la salvación es de Dios, porque el proceso de salvación es de Dios, no es del hombre. La salvación es un evento externo al hombre, verbum externo, todo es afuera del hombre, y es un proceso de Dios, porque solo Dios puede satisfacer a Dios. Amén. Eso es parte de nuestra dogmática y de nuestra creencia. Solo Dios puede satisfacer a Dios. Por eso Cristo es Dios y Él pudo satisfacer la demanda de Dios. Pero Cristo es hombre y por eso pudo justificar a la raza humana por medio de la fe y la confesión. La ley nos guía al arrepentimiento. Y aquí está el hombre arrepentido. Pero el arrepentimiento no es causal de salvación. La gente le dice: arrepiéntase para que sea salvo.
Mentira. Hay un montón de arrepentidos que van a ir al infierno. Arrepiéntase. Y sale, arrepiéntanse. Pero Juan el Bautista decía, arrepentidos y convertidos, decía. No se quedaba en el arrepentimiento como tal. Y la ley nos lleva hasta este punto y no nos guía más allá de. Nos guía al arrepentimiento. ¿Y qué es lo que nos salva? Que del arrepentimiento nosotros oigamos el Evangelio y pasemos a la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre, ¿oyó bien? Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para ser salvo. No nos podemos quedar en el arrepentimiento. Hay que pasar a la confesión. Hay que escuchar las palabras hermosas del Evangelio. Cuando uno le dice al Señor, Señor, yo creo que tú me puedes perdonar por tu sangre. Perdóname, Señor, te confieso, soy miserable, soy pecador, no puedo por mí mismo. ¿Y cuáles son las palabras? Escuchamos entonces la absolución de Cristo. Y la absolución es, hijo, tus pecados te son perdonados. Y es lo más lindo que el hombre puede escuchar, que nuestros pecados sean perdonados por el Señor. Terminamos el estudio y vamos a terminar. Él es el objeto de tu alabanza. Seguimos con el segundo mandamiento. ¿Para qué sirve el segundo mandamiento? Nos impulsa a la alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho contigo todas estas cosas grandes y terribles que has visto con tus propios ojos. Cuando tus padres emigraron de Egipto, eran tan solo 70 personas, pero ahora el Señor ha hecho de ti un pueblo tan numeroso como las estrellas de los cielos. Nosotros creemos que la obra de crecimiento de la iglesia es de Dios, no es del hombre, no es por el esfuerzo humano. A mí me toca anunciar el Evangelio, hablar ley y Evangelio, hablar que la gente sepa que hay un Dios personal al cual se le puede invocar y al cual podemos llegar únicamente por Cristo Jesús nuestro Señor. Dios no habla sino solo a través de su Hijo Jesucristo. Y Cristo únicamente habla a través de su palabra. Y ahí está la cadena de llevarnos, de bajar a Dios hasta nosotros y que nosotros podamos llegar a Dios solamente por la sangre de Cristo, por el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario. Los dos grandes mandamientos que engloban todos los demás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y relaciónelos. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Porque si creyeres en tu corazón que Jesús fue levantado de los muertos y confesares con tu boca, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Recibimos la justificación de Dios sin las obras de la ley, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ponemos de pie?